Comienza la liturgia de la semana con el Padre Diego Figueroa. These days I seem to think a lot about the things that I forgot to do for you, and all the times I had the chance to. Buenas noches, bienvenidos una sesión más, un sábado más a la liturgia de la semana. Aquí estamos en Radio María para ofrecerles un programa de Cuaresma, dedicado a esta primera semana del tiempo de Cuaresma en la que ya estamos. Después de estos días iniciales, luego podemos a lo mejor hablar un poquito sobre ellos, aunque he oído que en la explicación que ha habido antes del programa ya nos han hecho un poco de spoiler de lo que vamos a hablar nosotros en el programa, pero aún así vamos nosotros a explicar un poquito más de dónde sale esta Cuaresma, qué es la Cuaresma, y a tratar un poco de separar cada uno de los aspectos que encontramos en ella. La Cuaresma es un tiempo fuerte, riquísimo en sentidos, riquísimo en su espiritualidad, riquísimo en cuanto a todo lo que nos ofrece, y por eso pues podemos aprovechar en esta noche de sábado, noche tranquila, ha mejorado el tiempo, se puede pasear por la calle y llegar aquí a Radio María, a los estudios de Radio María para hacer este programa, que espero que desde casa, pues mientras hacen la cena, mientras descansan después de haber ido a misa, a lo mejor los que hayan ido a misa ya en esta tarde, pues podemos dedicar este rato a profundizar en qué es la Cuaresma, profundizar en qué es lo que sucede la primera semana de Cuaresma y profundizar un poco en el sentido de este tiempo fuerte que en definitiva mira hacia la Pascua. No tenemos que perder la perspectiva de que vamos hacia la Pascua. Así que, bueno, pues esto es lo que vamos a hacer hoy, un programa de primera semana de Cuaresma, un programa dedicado a profundizar en el misterio de esta cuarentena, este misterio, durante mucho tiempo, hay que entender bien las palabras, pero la Cuaresma era entendida como un sacramento, por su importancia, por su profundidad, por la relación tan profunda con Cristo que establecía. Bueno, pues de estas cosas vamos a hablar en el programa de hoy, aquí en la liturgia de la semana en Radio María. Primer domingo de Cuaresma, primera semana del tiempo de Cuaresma. La verdad que a estas alturas de la vida, explicarle a alguien que el primer domingo de Cuaresma es el domingo de las tentaciones, pues es como de catequesis, ¿verdad? Pero viene bien recordarlo. Viene bien recordar que el primer domingo de Cuaresma la Iglesia siempre nos ofrece el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto. Y las tentaciones de Jesús en el desierto, en este año de Mateo, no podemos olvidar que estamos en el año de Mateo, pues son en el Evangelio según San Mateo, donde las proclamamos, claro. Cuando estamos en Marcos, cuando estamos en Lucas, este es el año de Mateo, Mateo 4, 1 al 11. Esos son los primeros versículos de este capítulo cuarto del Evangelio según San Mateo, en los que se nos cuenta que Jesús ayunó en el desierto y en el desierto fue tentado. En el desierto experimentó la tentación, la misma que experimentamos todos los hombres. Lo que pasa es que él mostró una victoria inapelable, podríamos decir, una victoria profética también, podríamos decir, una victoria
esperanzadora para nosotros, en definitiva, ante el demonio. El primer domingo del tiempo de la Cuaresma es el primer domingo desde hace unos cuantos meses, desde hace unos cuantos tiempos litúrgicos, desde hace ya bastantes semanas, que no escuchamos el aleluya. Ojo con esto. Hemos entrado en el tiempo de Cuaresma, ha callado el aleluya, no volvemos a decir ni a cantar aleluya. No, fíjense lo que les digo, no solamente en la liturgia de la palabra de la misa dominical, sino que el aleluya no vuelve a resonar en ninguna celebración litúrgica de la Iglesia. No vuelve a resonar en ninguna celebración litúrgica de la Iglesia. Da igual que estemos en misa dominical, en misa ferial, en una exposición del Santísimo, si rezamos la liturgia de las horas, aleluya es una palabra que la Iglesia ha callado porque ayunamos de esa palabra hasta que llegue la noche de Pascua. Y en este primer domingo de Cuaresma, una característica que nos encontramos en la celebración de la misa es este silencio del aleluya, ¿no? Cantaremos otras cosas, buscaremos otras antífonas más apropiadas, pero aleluya ha desaparecido de nuestra celebración. Tenemos que esperar porque, como decía Jesús en el Evangelio del viernes, ¿verdad? Cuando el esposo no esté con ellos, ayunarán. Bueno, pues la Cuaresma es ese tiempo en el que experimentamos esa distancia, ¿no? Esa lejanía, de alguna forma, y entonces callamos el aleluya hasta que llegue la Pascua. Vamos a ir aprendiendo, a ir acercándonos al Señor para poder recuperar ese canto del aleluya, canto significativo, canto esencial para nosotros los cristianos, por lo que tiene también de profético, ¿no? De profético. Bien, sabemos que en el ciclo A, el Evangelio según San Mateo de las tentaciones va acompañado, contrasta con la lectura del libro del Génesis, Génesis capítulo 3, Adán y Eva, el pecado de Adán y Eva. Allí donde el primer Adán perdió en el pecado, allí Cristo venció en el desierto con su victoria sobre el tentador. Y de esta manera hay un Adán que nos ha traído la desgracia, un nuevo Adán que nos ha traído la gracia. Donde abundó el pecado, dirá San Pablo en la segunda lectura, sobreabundó la gracia. Esta es la forma en la que nosotros vamos a contemplar en este primer domingo de Cuaresma el sentido de todo este tiempo. En definitiva, pensemos lo que escuchábamos antes, ¿no? Que durante mucho tiempo la Cuaresma empezaba en el primer domingo de Cuaresma. En el primer domingo de Cuaresma. La Iglesia nos ha mantenido estas lecturas de una manera maravillosa, unidos a la tradición, a la antigua visión de la Cuaresma, para que podamos percibir esto mismo, ¿no? Que el pecado ha sido vencido por la victoria de Cristo, que donde Adán nos mostró un camino de perdición, Cristo nos ha dejado un camino de salvación, que aunque Adán pecó en medio de la abundancia del paraíso, Cristo en la pobreza del desierto ha vencido. Y entonces eso se convierte para nosotros en esperanza. ¿Cómo empezamos la Cuaresma entonces? Empezamos la Cuaresma sabiendo de la exigencia, pero también con el optimismo propio de quien sabe que tiene la victoria en la mano. Comenzamos reconociendo que somos pecadores, Salmo 50, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, pero a la vez tenemos la esperanza de que ha sobreabundado la gracia de Dios en Cristo. Así, el primer domingo de Cuaresma es toda una declaración de intenciones, ¿no? Nos dirigimos hacia la Pascua y sabemos cómo tenemos que hacerlo, ¿no? Sabemos cuál es nuestro camino, sabemos a quién es a quien tenemos que seguir, no al primer Adán, sino al nuevo Adán, ¿no? Bueno, luego hablaremos un poquito más despacio de esto, vamos a continuar con el resto de la semana, pero cuánta riqueza hay en la liturgia de la palabra del primer domingo de Cuaresma, cuánta profundidad en estas lecturas que se nos van a proclamar mañana. Hay que ir pronto a la iglesia, habiendo leído estas lecturas, y hay que sentarse con atención a escucharlas cuando se proclamen en la iglesia, porque lo que se nos está anunciando es lo de toda una cuarentena, la Cuaresma, lo de la Pascua y lo de toda la cincuentena pascual.
estas lecturas son casi un pregón para 100 días, un pregón para 100 días, ¿no? De lo que tenemos y lo que vamos a tener, ¿no? Por eso es importante que valoremos lo que vamos a escuchar mañana, y es importante que también lo podamos mirar así, ¿no? Con esta profundidad que nos permite ir más allá de lo que podríamos a simple vista percibir. Las tentaciones de Jesús, que son nuestras tentaciones, y las tentaciones de Jesús, las tentaciones que Jesús vence para que también nosotros veamos que podemos vencerlas. Bien, en este camino es en el que nos sitúa el primer domingo de Cuaresma. Luego veremos que el primer domingo de Cuaresma está unido al segundo domingo de Cuaresma. De hecho, los protagonistas son los mismos. Fíjense qué curioso. Los protagonistas del primer domingo de Cuaresma y los del segundo domingo de Cuaresma son los mismos. Lo que pasa es que en el primer domingo de Cuaresma no los vemos a todos, pero están. Mientras que en el segundo domingo de Cuaresma los veremos a todos, pero no están. Esta es la diferencia. ¿De quién estoy hablando? Sí. De Jesús, de Moisés y de Elías. ¿Quiénes fueron los que ayunaron 40 días antes que Jesús para poder encontrarse con Dios? Moisés y Elías. Hoy los encontramos no presencialmente, pero sí en los 40 días de ayuno de Jesús. Recuerden que Mateo es un judío que escribe su evangelio para aquellos que vienen del judaísmo, para los judeocristianos, que al escuchar 40 días de ayuno, evidentemente la mente se les va a Moisés y a Elías. No están, pero son los protagonistas. El domingo próximo, la transfiguración del Señor, Moisés y Elías aparecerán en forma de visión junto al Señor. Aparecerán en la montaña. No están, ¿no? O estarán, pero desaparecerán, ¿no? Bien, fíjense qué interesante, qué manera de ir descubriendo todo lo que tiene la Cuaresma y estos primeros días de la Cuaresma. Bien, vamos a continuar, vamos a seguir viendo el resto de los días de la semana para poder entrar un poquito más en la espiritualidad de la Cuaresma, ¿no? El lunes 23, lunes de la primera semana de Cuaresma, es día de feria. Es un día morado, ¿no? Morado, que es el color de este tiempo, y en él vamos a escuchar el relato de Mateo 25, 31, 46, que es ese evangelio en el que Jesús cuenta lo que sucederá al final de los tiempos, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y ponga a su derecha a aquellos que han sido capaces de reconocerlo y de servirlo en los hermanos, y ponga a su izquierda a aquellos que no han sido capaces de reconocerlo, que no han querido servirlo en los hermanos, ¿no? Ese es el evangelio que vamos a escuchar el lunes, pasado mañana, ¿no? Va acompañado de Levítico 19, que es la primera lectura. Juzga con justicia a tu prójimo. Vamos a encontrar un pasaje del Antiguo Testamento, del libro del Levítico, de la ley, que nos habla precisamente de esto mismo. Las primeras semanas de la Cuaresma, las lecturas de la misa son, digamos que, las que nos presentan una perspectiva moral, ¿no? Nos invitan a cambiar determinadas formas de comportarnos, a cambiar determinadas actitudes, ¿no? A hacer y a no hacer determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, el otro día era: el que quiera seguirme, se niegue a sí mismo, cargue su cruz y me siga, ¿verdad? Lo recuerdan seguro. O el evangelio que decíamos hace un momento, ¿no? Cuándo se ayuna y cuándo no se ayuna, ¿no? Son cosas concretas, forman parte de la moralidad del discípulo de Jesús, ¿no? Hoy, o el lunes, mejor dicho, encontraremos otra de estas, ¿no? Que es: el que quiera ser discípulo de Jesús tiene que reconocer a Jesús en los pobres, en aquellos que pasan necesidad, y atenderlos. El que no haga así no es discípulo de Jesús. Bien, esta forma de ofrecernos la conversión es la que vamos a ir escuchando en estas primeras semanas de la Cuaresma, ¿no? Primeras 3 semanas, les doy ya la pista, primeras 3 semanas de la Cuaresma, ¿no? El martes 24, el pasaje evangélico es el Padre Nuestro. Mateo 6, del 7 al 15. Son unos versículos que se han sacado del evangelio que escuchábamos el miércoles de ceniza. ¿Recuerdan el evangelio? Cuando vayas a orar,
que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, enciérrate en tu habitación. Cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Cuando ayunes, que no se note externamente, ¿no? De ahí sale la oración del Padre Nuestro, que es el Evangelio que vamos a escuchar el martes. Ese Evangelio está unido a la profecía de Isaías 55. Isaías 55 es en el que dice el profeta que la palabra del Señor cumplirá su deseo, es decir, que se hará su voluntad. ¿Quién es el discípulo del Señor? ¿Quién es el que vive propiamente bien la Cuaresma? El que hace la voluntad del Señor. El que hace la voluntad del Señor. Ese es el justo. Ese es el que hace aquello que el Señor ha mandado. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos nosotros en nuestro espíritu de conversión? La voluntad del Señor. Ese es el mensaje, por así decirlo, del martes 24. El miércoles 25, que es día ferial, día morado también, vamos a escuchar el Evangelio Lucas 11, 29, 32. ¿Qué es esto? Una llamada a la conversión. A esta generación no se le dará más signo que el de Jonás. Dejen de pedir signos, tienen lo que hizo Jonás. ¿Y qué es lo que hizo Jonás? Lo que vamos a escuchar en la primera lectura. Jonás llamando a la conversión a los ninivitas. ¿Que obráis mal? Convertíos de vuestras malas acciones y obrad bien. Convertíos de vuestra mala vida y obrad tal y como Dios os pide que hagáis. ¿Y el pueblo qué hizo? Se convirtió. Este es el mensaje del miércoles, que es, ¿queréis signos? Ya habéis tenido signos, ahora convertíos. ¿Queréis mensajes para que sepáis qué es lo que tenéis que hacer? No, dejaos de más mensajes, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Escuchad la palabra de Dios y ponedla en práctica. Abandonad el mal, elegid el bien, ¿no? Bien, el jueves es 26 de febrero, y es también día ferial, es día morado. El Evangelio que vamos a escuchar es Mateo 7, 7, 12. ¿Y qué es Mateo 7, 7, 12? La lección de Jesús sobre la petición. Sobre la petición. Quien busca, halla. Quien pide, recibe. Al que llama, se le abre. Por tanto, pedid y encontraréis. Dentro de las actitudes propias del cristiano está el pedir confiadamente. El pedir confiadamente. Es lo que vamos a escuchar en el libro de Esther, en la primera lectura. Este personaje, Esther, lo vamos a encontrar en dos situaciones muy distintas a lo largo de la Cuaresma. Esta es muy interesante, ¿no? Porque Esther es modelo de petición, modelo de intercesión. Esther tiene que interceder por su pueblo y no tiene nada más que hacer que ponerse delante del rey y pedirle por su pueblo. Ella es la que hace la tarea mediadora para que su pueblo se salve de la muerte. Su petición será escuchada por el rey en su honradez, en su verdad, en su obediencia a Dios. Su petición será escuchada por el rey y salvará a su pueblo. Por lo tanto, dentro de la conversión está el pedir según la voluntad de Dios. Y el viernes 27, día de feria también, día ferial, día morado, claro, aquí nos encontramos con una característica muy especial, ¿no? Dentro de lo que es la semana, el viernes es el día tradicionalmente penitencial. Luego vamos a ver miércoles y viernes, ¿no? Pero el viernes es el día tradicionalmente penitencial, el día que murió el Señor, por eso es el día penitencial, ¿no? Porque el Señor murió un viernes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el Evangelio? Un Evangelio que habla sobre la reconciliación. De alguna forma ya lo hemos escuchado en este principio de la Cuaresma, ¿no? Cuando vayas a poner tu ofrenda ante el altar, si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, vete primero a reconciliarte con tu hermano. Es una llamada a la reconciliación. También la escuchamos en Ezequiel, en la primera lectura, porque Dios lo que quiere es que el pecador se reconcilie y se salve. Y llegamos al sábado 28 de febrero, acabamos el mes, acabamos la semana, la primera semana de Cuaresma,
la acabamos con una invitación a la perfección, a la santidad, en definitiva también. Una llamada a la perfección y una llamada a la santidad. ¿Dónde está esa llamada? En Mateo capítulo 5 y en el Deuteronomio capítulo 26, que son las lecturas que vamos a escuchar. Nos invitan a, ya que somos el pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios, pues entonces vamos a ser también santos como es nuestro Dios, ¿no? Bueno, estas son las lecturas de la primera semana del tiempo de Cuaresma. Como les decía antes, son unas lecturas que invitan a una conversión desde una perspectiva muy moral, ¿no? Es la perspectiva de estas primeras semanas que lo que quieren es atacarnos fuertemente en nuestra forma de hacer, ¿no? Dejad de obrar el mal, aprended a obrar el bien, ¿no? Este es el mensaje que vamos a escuchar en la primera semana de Cuaresma, en definitiva, en todas estas lecturas. Como las lecturas de los tiempos fuertes, como nos sucede en la Cuaresma, están muy bien construidas, no cuesta prácticamente ningún esfuerzo que uno pueda leer primera lectura, Salmo y Evangelio y encontrar la relación entre todas ellas, ¿eh? No es, en estas semanas es algo que en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de meditación de la palabra de Dios, podemos ir haciendo cada día. Pero también interesa que lo vayamos haciendo así, de una forma transversal, que vayamos viendo cómo a lo largo de toda la semana la Iglesia nos va poniendo un mismo mensaje, ¿no? En los días feriales, ¿no? Recuerden que llevamos un ritmo para los días feriales y otro para los domingos, ¿no? Pero está bien que veamos la relación que hay entre todos estos días feriales para que podamos descubrir qué es lo que la Iglesia nos va proponiendo, cuál es el hilo conductor de la primera semana del tiempo de la Cuaresma. Bien, hasta aquí la liturgia de la semana. Hasta aquí ha llegado esta primera parte de nuestro programa en el que hemos podido ver qué es lo que la Iglesia va a celebrar durante esta primera semana de Cuaresma. En definitiva, algo que ya escuchamos la semana pasada en el tiempo de la Cuaresma, no se celebran los santos, salvo que sean de mucha importancia. Como ven, todo días feriales, alguna posible conmemoración, pero casi todos son días feriales, para que no nos despistemos. Los santos no se celebran durante el tiempo de la Cuaresma. Esa es una antigua tradición. Pero, ahora me estoy dando cuenta, pero ¿se han fijado, recuerdan cuál es el canto de entrada propio tradicional en la Iglesia en el primer domingo de Cuaresma, en misa? ¿Cuál es el canto de entrada propio en el primer domingo de Cuaresma? Las letanías de los santos. La Iglesia empezaba la Cuaresma invocando a los santos. El pueblo de Dios ha comenzado una peregrinación por el desierto. ¿Y en manos de quién puede ponerse? Pues en manos de aquellos que ya han hecho esa peregrinación de forma exitosa. Qué importante es esto para los que tenemos coros en nuestras parroquias o formamos parte de coros, ¿no? Es decir, vamos a ir ensayando para que el canto de entrada de la misa del primer domingo de Cuaresma sea las letanías de los santos. Y entonces toda la asamblea cante las letanías de los santos y se encomiende a ellos, porque hemos comenzado un camino por el desierto, un camino de penitencia, un camino duro. Necesitamos que aquellos que ya han recorrido ese camino y han llegado a buen puerto, nos auxilien, nos iluminen, nos acompañen. Y entonces comenzamos invocando a los santos. No los vamos a celebrar durante los días de la semana porque son días penitenciales, no celebramos muchas cosas durante la Cuaresma. Pero las letanías de los santos nos recuerdan que estamos no solos en el camino, sino con las mejores compañías para poder llegar a buen término a la Pascua. Bien, bueno, pues con este pequeño detalle que conviene recordar, que conviene tener en cuenta, pues para ver si mañana, pues cuando lleguemos a misa, si sabemos que no van a cantar las letanías de los santos, pues que al menos podamos nosotros también en nuestra oración personal encomendarnos a los santos, ¿no? Buscar esas letanías de los santos y encomendarnos a ellos, ¿no? Para el camino de la Cuaresma que comienza. Bien, parada musical y continuamos aquí en Radio María en la liturgia de la semana.
peccavimus tibi, ater exum mei, omnium redemptor, oculos nostros, sublevamus flentes, exaudi Christe, supplicantum preces. Attende, Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Dextera Patris, lapis angularis, via salutis, renua celestis, ablue nostri, maculas delicti. Attende. Escucha, Señor, y ten misericordia, porque hemos pecado contra ti. Esto decía el estribillo: Attende Domine et miserere. A ti, Rey soberano, Redentor de todos, levantamos nuestros ojos en llanto. Escucha, Cristo, las plegarias de los que te suplican. Oh diestra del Padre, piedra angular, camino de la salvación y puerta del cielo, lava las manchas de nuestros delitos. Rogamos, oh Dios, a tu majestad, con tus oídos santos, escucha nuestros gemidos, perdona bondadoso nuestras culpas. Nuestros pecados cometidos los confesamos ante ti, con corazón contrito te manifestamos lo oculto, que tu clemencia, oh Redentor, nos las perdone. Inocente fuiste capturado y llevado sin poner resistencia y condenado por los impíos con testigos falsos. A los que redimiste, consérvalos tú, oh Cristo. Este es el canto típico de la Iglesia durante el tiempo de la Cuaresma. Este es el canto por excelencia, himno cristiano antiguo, atribuido a la tradición mozárabe para el tiempo de la Cuaresma en el siglo X. Estamos ante un canto fundamental que habría que conocer, ¿no? Si no podemos interpretarlo en su versión gregoriana, pues al menos sí que podríamos encontrar alguna otra versión, o alguna vez hemos puesto aquí en Radio María, en la liturgia de la semana, alguna versión más moderna, más cantable, por así decirlo, para coros o para grupos de hoy, de este mismo canto. Nos encontramos ante un tesoro de la tradición de la Iglesia que no deberíamos perder. Attende Domine et miserere. Escucha, Señor, y ten misericordia de nosotros. Es un canto fundamental y está bien recordarlo. Ahora que vamos a hablar un poquito sobre la historia de la Cuaresma, ¿no? Un poquito, algunas nociones al menos que nos ayuden a situarnos y a situar de dónde sale la Cuaresma. ¿De dónde sale la Cuaresma? Pues evidentemente sale de la Pascua, de la fiesta de Pascua. Es la fiesta de Pascua la que provoca que haya una Cuaresma. Sin la Pascua no habría Cuaresma. Sin la Pascua no habría el mandato de la limosna, la oración y el ayuno en sí mismos, porque todo esto está en relación con la fiesta de Pascua. Al surgir la fiesta de Pascua, recuerden que la fiesta de Pascua anual aparece a la mitad del siglo II, redondeando, primero en Oriente, después en Occidente, pero a mitad del siglo II, la Iglesia, los cristianos, empiezan a tener la necesidad de preparar esa fiesta. ¿Y cómo se preparan las fiestas? Las fiestas litúrgicas se preparan con ayuno. Desde muy antiguo, las fiestas litúrgicas se han preparado con ayuno. Así, el ayuno absoluto de 1 o 2 días es la primera forma de preparar la fiesta de la Pascua anual. Ese ayuno de 1 o de 2 días, ¿no?, de viernes o de viernes y sábado, es un ayuno que se rompe después de la vigilia pascual. Pronto recibió otro ayuno
como preparación esta vigilia pascual un poco menos riguroso, ¿no? En un documento, en un texto del siglo III, decía así: desde el lunes, durante los días de Pascua se refiere a la semana la Semana Santa, ayunaréis y solo comeréis pan, sal y agua a la hora nona hasta el jueves. ¿Ven? Los primeros días de esa semana hay un ayuno más suave. El viernes, el sábado son de un ayuno estricto, un ayuno absoluto. Es un ayuno de purificación para celebrar la Pascua de Cristo. Es un ayuno que se va extendiendo durante el siglo IV a toda la Iglesia y se acaba convirtiendo en un periodo que fue llamado de cuadragésima. Cuadragésima es 40, una cuaresma, ¿vale? Eso es lo que significa esa cuaresma. Independientemente de este ayuno pascual de preparación para la Pascua, en Egipto aparece un ayuno de 40 días a finales del siglo III. Fíjense de lo que estamos hablando. Finales del siglo III, Egipto tiene un ayuno de 40 días. No tanto para preparar la fiesta de Pascua, no sería entonces un ayuno pascual, sino un ayuno para celebrar el ayuno del Señor en el desierto después del bautismo. Caray, nos encontramos ante algo muy especial y es: el Señor ayunó en el desierto, ¿cómo no vamos a ayunar también nosotros en algún momento del año litúrgico, ¿no? ¿Cómo no vamos a ayunar también nosotros en nuestra vida, nosotros que somos sus discípulos, que queremos estar unidos a Él, ¿no? Bien, de estos elementos va surgiendo una espiritualidad, una forma de afrontar las fiestas, una forma de afrontar la Pascua, ¿no? Un tiempo penitencial previo a la celebración de la muerte y la resurrección del Señor, que está marcado, como ven, principalmente por el ayuno. Nosotros hoy tenemos un ayuno que es casi de broma. No, es un ayuno casi de broma. Es un ayuno que es para unas determinadas edades, en un día determinado, miércoles de ceniza, y en otro día determinado, el Viernes Santo. Pero estos ayunos eran ayunos mucho más fuertes, ¿no? Es un ayuno que de hecho se prolongaban durante el año, no solamente en el tiempo de la Cuaresma. Los miércoles y los viernes eran días de ayuno, de normal, así por decirlo, ¿no? Los miércoles y los viernes eran días de ayuno, ¿no? Después, los lunes, los martes, los jueves tendrán también sus elementos de ayuno, ¿no? Roma añadiría los sábados un poquito más adelante, para que veamos cómo la Iglesia siempre ha tenido la experiencia de la penitencia como una experiencia propia en la vida de aquel que sabe, pues, que vive por la gracia de Dios, ¿no? Que Dios perdona nuestros pecados, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que ciertamente el Señor vincula en el Evangelio, como nosotros escuchábamos el miércoles de ceniza, el ayuno con la oración y la limosna. El ayuno con la oración y la limosna, ¿no? Y esto la Iglesia empieza a repetirlo con insistencia, ¿no? San León Magno, fíjense, de final del siglo IV, que nació San León Magno, a principios, hasta la mitad del siglo V. Pues San León Magno esto lo explica constantemente en sus sermones. Los sermones de San León Magno sobre el año litúrgico han llegado a nosotros. Están en los libros, están en Internet, los podemos encontrar para ver cómo todos estos elementos ya aparecen, ¿no? Pero ¿qué es lo más significativo añadido a este aspecto penitencial? Pues el aspecto catecumenal. La Cuaresma es un tiempo que tiene dos visiones. Una es la visión de aquellos que tienen que hacer penitencia, bautizados, pero que tienen que hacer penitencia, la experiencia de aquellos que no están bautizados, pero quieren recibir el bautismo. Los catecúmenos, los que se preparan para recibir el bautismo, los catecúmenos, por un lado, los bautizados penitentes, por otro lado. Al haber Dios reconciliado a los hombres por medio de la Pascua, la noche de Pascua se convierte en el momento propio para admitir a la comunión a los pecadores y para bautizar a los catecúmenos. El perdón a los pecadores se adelanta al Jueves Santo. La Iglesia lo adelanta al Jueves Santo. ¿Por qué?
porque así los pecadores pueden participar en la misa de la Cena del Señor. Habiendo sido reconciliados, ya pueden comulgar en la misa de la Cena del Señor. Seguro que en muchas parroquias, en muchos pueblos todavía, la celebración penitencial al final de la Cuaresma se guarda para estos momentos, para el miércoles santo por la tarde o incluso el jueves santo por la mañana, que era la reconciliación de los pecadores. Así que en aquellos tiempos, fíjense de cuándo estamos hablando, los tiempos de San Agustín, los tiempos de San Juan Crisóstomo, la Cuaresma ya tenía estos rasgos que tiene también ahora, estos rasgos que han formado parte de su naturaleza desde muy antiguo. ¿Y en Roma? Pues en Roma tenemos que pensar que la Cuaresma en Roma es la guía de lo que nosotros tenemos. La Cuaresma en Roma primero fue la observancia de la semana anterior a la Noche Santa, de lo que nosotros llamamos la Semana Santa. ¿Cómo se abría la Semana Santa? Pues el domingo anterior a la Semana Santa, el domingo anterior a la Pascua, se proclamaba la Pasión del Señor. Claro, seguro que muchos están pensando, pues como ahora, pues fíjense qué bonito es eso. Significa que la Iglesia en el siglo XXI guarda una tradición que ya tenía en el siglo IV, en el siglo V. Aquellos cristianos de Roma que abrían la Semana Santa como a modo de pregón, proclamando la pasión del Señor, nos han enseñado a nosotros a hacer lo mismo. Y nosotros llega el Domingo de Ramos y proclamamos la pasión del Señor. A modo de pregón, mirad, esto es lo que va a suceder esta semana. Esto es lo que vamos a vivir. Esto es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Además aparecía un elemento penitencial de primer orden. En el miércoles y en el viernes se hacían peticiones, una oración universal. Una oración universal. ¿Qué significa una oración universal? En la que se pedía por todas las intenciones del mundo. Y seguro que ahora alguno está pensando, pues el Viernes Santo nosotros hacemos eso también, una oración universal. Fíjense qué bonito. Nosotros hemos guardado esa tradición también en nuestra celebración litúrgica. La hemos guardado también en nuestra Semana Santa. Y así va apareciendo un periodo que se va formando con unas determinadas características. En el siglo IV, la preparación para la Pascua ya son 3 semanas. Ya son 3 semanas. En esas 3 semanas comienza a escucharse el Evangelio según San Juan. Ya se acordarán de esto que les estoy diciendo cuando vayamos recorriendo la Cuaresma y llegue un momento en el que se den cuenta de que hemos dejado de escuchar, como vamos a escuchar todas estas primeras semanas, a Mateo, Marcos y Lucas, los Evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, Mateo, Lucas, Mateo, Marcos, Mateo. Y de repente, todos los días empecemos a escuchar el Evangelio según San Juan. Y van a decir, anda, estamos siguiendo la antigua tradición romana, que todos los días ofrecía un pasaje del Evangelio según San Juan para preparar la Pascua. Estamos preparando cerca ya, estamos preparando la Pascua. Así que, como ven, son elementos muy significativos. Luego avanzamos un poquito más y podríamos contar cómo aparece el miércoles de ceniza. Y con esto acabamos esta sección. El miércoles de ceniza aparece cuando la Iglesia ya tiene 6 semanas de Cuaresma. 6 semanas de Cuaresma significa que cada semana de esas 6 semanas la Iglesia tiene 6 días de penitencia y uno que no. Ningún domingo del año es penitencial. Luego, cada semana de la Cuaresma había 6 días de penitencia y un día que no era de penitencia, que era el domingo. Luego, 6 por 6 salen 36 días de Cuaresma, de penitencia. ¿De dónde sacamos los otros 4 días? Pues los ponemos antes del primer domingo de Cuaresma. Sábado, viernes, jueves y miércoles de ceniza. Esos 4 días completan la cuarentena penitencial que nosotros tenemos. De hecho, las lecturas de mañana, como decíamos hace un ratito al principio del programa,
son como de un principio de Cuaresma, ¿verdad? Porque el primer domingo era cuando antiguamente empezaba la Cuaresma. Bien, algunas pistas que nos pueden ayudar a comprender un poquito mejor el tiempo de la Cuaresma. Vamos a escuchar un poquito de música, seguimos aquí en la liturgia de la semana en Radio María. Bueno, vamos a continuar con 7 puntos de un modo telegráfico, de un modo muy concreto, muy esquemático. 7 puntos a tener en cuenta entonces de lo que es la espiritualidad de la Cuaresma. Ahora que ya hemos explicado cómo se ha formado, ahora que ya vamos viendo con las lecturas de la misa, vamos viendo algunos aspectos propios de la Cuaresma, vamos a resumir 7 puntos. En 7 puntos vamos a resumir qué es o cuáles son los elementos fundamentales del tiempo cuaresmal. El primero diríamos entonces que es la palabra de Dios. La Cuaresma tiene un elemento fundamental que es la palabra de Dios, que no nos puede faltar, porque Dios habla a nuestro corazón para que nos convirtamos a Él. La palabra de Dios requiere un tiempo fijo en la Cuaresma de cada día. El tiempo que funda el día es el tiempo que le dedicamos a la palabra de Dios, a lo que vamos a recibir, a lo que vamos a acoger, a lo que vamos a cambiar. Así que dedicar un tiempo a la palabra de Dios, a la lectura de la palabra de Dios. Y en ese sentido, las lecturas de la misa son la mejor guía, son la mejor referencia. ¿Con qué voy a rezar cada mañana? Pues voy a leer cada día sencillamente las lecturas de la palabra de Dios, que además, como sé que en Cuaresma están enlazadas unas con otras, puedo leerlas y entonces de esa manera encontrar un hilo conductor para mi jornada. Por lo tanto, punto primero, la lectura de la palabra de Dios. En segundo lugar, los catecúmenos que hemos dicho antes. Decían unos chicos de catequesis de confirmación de mi parroquia que eran eso de los tucumanos. Pues no son tucumanos, son catecúmenos. Los catecúmenos son aquellos que se preparan para recibir un sacramento de la iniciación cristiana. Principalmente los que se preparan para recibir el bautismo. A lo mejor en nuestra parroquia no hay ningún joven o ningún adulto que se esté preparando para recibir el bautismo, pero seguro que en todas las parroquias hay chavales que se están preparando para recibir la primera comunión o para recibir el sacramento de la confirmación. Pues los catecúmenos durante el tiempo de la Cuaresma se preparan intensamente. ¿Por qué? Porque es la Pascua, el tiempo en el que se reciben los sacramentos. La Cuaresma propiamente no es un tiempo sacramental, sino catecumenal, de preparación. Por eso las parroquias cierran la pila bautismal, la sellan, la echan con un candado, ¿no?, para que no se pueda entrar, porque durante la Cuaresma no es tiempo bautismal, sino catecumenal, de preparación para el tiempo sacramental que es la Pascua. ¿Y eso qué significa? Pues que nosotros vamos a rezar especialmente por aquellos que van a ser bautizados en la Pascua, por aquellos que van a recibir la comunión, la confirmación en el tiempo de Pascua.
esos sacramentos pascuales que completan la iniciación cristiana. Tenemos que, como miembros del cuerpo de Cristo que somos, orar por los miembros del cuerpo de Cristo. Y especialmente en Cuaresma nos vamos a encontrar además con que muchos días alguna de las peticiones hace referencia a estos, a los catecúmenos, porque ellos van a recibir algo que nosotros ya tenemos, que es la iniciación cristiana. En tercer lugar, sí, el tiempo de Cuaresma es un tiempo para pedir perdón por nuestros pecados, para confesar y además para hacerlo bien, no de una manera de carrerilla, rutinaria, sin poner especial interés en lo que está sucediendo. Cristo se ha entregado por nuestros pecados, ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Y por eso es por lo que recibimos nosotros el perdón. No ha salido barata la cosa, así que preparemos bien nuestra confesión, confesemos bien nuestros pecados, para que de esa manera también nosotros preparemos la fiesta de Pascua con el corazón limpio, conscientes de qué es lo que recibimos en la Pascua. En cuarto lugar, la oración de cada día. Ayuno, oración y limosna. La oración de cada día. La oración hay que hacerla en silencio, para poder escuchar. No se trata de ir a la iglesia o de encerrarnos en nuestra habitación y empezar a hablar y hablar y hablar y hablar. No, uno tiene que coger una palabra sencilla y dejar que esa palabra entre en nuestro corazón y resuene en nuestro corazón. La oración es la que hace que nuestra conversión sea profunda, que no sea un subidón que hemos experimentado un día y al día siguiente se nos pasa. La oración de cada día es la que hace que la conversión vaya asentándose en nosotros, vaya tomando peso, vaya tomando fuerza, la oración. Como decíamos, la limosna, la oración y el ayuno, la limosna. Ciertamente, uno tiene que dar de buena gana y tiene que dar de lo que tiene. Tiene que compartir de una forma generosa, porque nosotros hemos recibido de Dios generosamente, ¿no? Y además de dar, descubrir a Cristo en aquel al que le damos. No se trata de quitarnos de en medio algo, de cumplir con una cosa que no nos gusta hacer. Cuando nosotros ofrecemos nuestra ayuda a alguien que lo necesita, es a Cristo a quien se la estamos ofreciendo. Es a Cristo a quien le estamos ayudando y Él se hace presente así en nuestra vida. En sexto lugar, el ayuno. Ciertamente hay días que tenemos que ayunar, hay días que tenemos que hacer abstinencia. Yo les recomiendo ahora que lean el mensaje del Papa para la Cuaresma de este año. El mensaje del Papa León XIV habla sobre la importancia del ayuno. Un ayuno que no es solamente de alimento, sino que es un ayuno de todo aquello que nos hace mal. Un ayuno de todo aquello que decimos y que conviene que no digamos. Bueno, pues el ayuno es otra característica propia de la Cuaresma. Y el séptimo, la cruz. La Cuaresma es tiempo para tomar la cruz del Señor y seguirlo. La Cuaresma nos lleva como a Cristo por el camino de la cruz. Por eso, cuando pensemos en la Cuaresma, en elegir lo cómodo, lo fácil, lo que nos agrada, nuestro plan, que las cosas sean como nosotros las queremos, entonces tenemos que sonreír y acordarnos de Simón de Cirene, que fue cogido para cargar con la cruz de Cristo, que fue requerido para que cargara con la cruz de otro que no era él, que no le pertenecía, pero cargó con la cruz del Señor. Nuestra vida cristiana, sin el poder de la cruz, es magia. Con el poder de la cruz es conversión. Así que estos 7 puntos nos pueden ayudar a resumir brevemente la espiritualidad de la Cuaresma. Vamos a escuchar un poquito más de música. Se nos está acabando el programa sospechosamente. Escuchamos un poquito de música y continuamos.
Muy bien, pues después de un poquito de Beethoven, vamos a recordar algunos aspectos, ahora que ya hemos hablado bastante de la Cuaresma, referidos a cómo se divide el tiempo de la Cuaresma. La Cuaresma se divide en 3 partes, ¿vale? Para que podamos entender un poquito mejor la Cuaresma. Tiene un primer bloque que son las 2 primeras semanas. Un segundo bloque que son las 3 semanas siguientes, tercera, cuarta y quinta. Y un cuarto bloque que sería la sexta semana. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que fijarnos porque son 3 bloques diferentes, ¿no? Aunque ya hemos hablado un poquito de ellos y los podemos reconocer por la historia de la Cuaresma, el primer bloque son las 2 primeras semanas, marcadas por los domingos, las tentaciones de Jesús en el desierto, la transfiguración en el monte Tabor. Cristo en el desierto fue tentado y venció. Cristiano, aprende esto, vas a ser tentado y vas a vencer. ¿En qué consiste esa victoria? En que vas a ser transfigurado. ¿En qué consiste participar de la victoria de Cristo? En que vas a participar de la visión de Cristo siendo como Él es. Eso es la transfiguración. Por eso el primer bloque, las 2 primeras semanas, son una catequesis para todos, que es: esto es lo que te pasa por ser cristiano y esto es lo que te va a pasar si eres cristiano a la manera de Cristo. Las tentaciones y la transfiguración. Primer bloque, una catequesis general. Segundo bloque, la semana tercera, cuarta y quinta. Esas 3 semanas son especialmente pensadas en los catecúmenos que decíamos antes. Este año de Mateo, además, los evangelios son los típicamente cuaresmales, típicamente catecumenales, que están tomados del Evangelio según San Juan. Son el encuentro con la samaritana, Juan 4, tercer domingo, Jesús es el agua viva. El cuarto domingo, Jesús es la luz del mundo, el encuentro con el ciego de nacimiento. El quinto domingo, Jesús es la vida, la resurrección de Lázaro. Esos 3 domingos son esas 3 catequesis que nos enseñan lo que hace nosotros el bautismo: el agua, la luz, la vida. Sexto domingo, sexta semana, la Semana Santa. Entramos en el tiempo más inmediato para la preparación para la Pascua. La Semana Santa es los días previos a la Pasión. Bien, un poquito de música que nos vamos. Vamos a terminar nuestro programa con un poquito de música de fondo y nos marchamos. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que moras a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Este es el Salmo 90, es el Salmo 90. El Señor te llevará bajo la sombra de sus alas. Este es el Salmo 90, que es el Salmo típicamente cuaresmal, el Salmo 90. Con él nos vamos a despedir en esta noche, aquí en la liturgia de la semana en Radio María. Hemos aprovechado este programa para introducirnos en la espiritualidad de la Cuaresma y lo hemos hecho con las lecturas, con los aspectos propios de la conversión y con los tiempos propios dentro de este tiempo de la Cuaresma. Les damos las gracias a todos por habernos acompañado en este programa. Le agradecemos también a Paloma que nos haya ayudado desde el control y nos despedimos deseándoles un feliz domingo, una feliz primera semana del tiempo de la Cuaresma. Nos vamos a volver a encontrar todavía en esta Cuaresma aquí y vamos a poder seguir profundizando en este tiempo. Gracias y buenas noches. Han escuchado la liturgia de la semana con el padre Diego Figueroa.